al azúcar. Nosotros tenemos enzimas que van a romper cada uno de esos enlaces. Nosotros comemos también eso con nuestros alimentos. Esa es la fuente de energía de los vegetales y de la carne, ¿verdad? Del tejido animal. Cuando nosotros comemos también nucleótidos. Y tenemos que digerir todo eso. Tenemos fosfodiesterasas en el intestino que va a romper todos esos enlaces y nosotros vamos a absorber cada uno por su parte. El grupo fosfato tiene su transportador, la ribosa tiene su transportador, las bases nitrogenadas tienen su transportador. Y luego nosotros vamos a ensamblar todito de nuevo, vamos a fabricar todo de nuevo. Y eso recibe el nombre de síntesis de novo. Síntesis de novo, en castellano, síntesis de novo. Sí. Bueno. Entonces, sabido ya sobre nuestra molécula energética, sobre su estructura, sus características, sus enlaces, por qué se almacena la energía ahí, por las cargas negativas, ¿verdad?, que se van acumulando. Ahora nosotros vamos a ver cómo se produce esa molécula. Ya saben cuánto ATP nuestro cuerpo produce por día. ¿Cuánto? 40 kilos. Solo por el hecho de estar respirando, solo por el hecho de estar vivo. Si nosotros realizamos más trabajo, más ATP vamos a generar. Se ha calculado que un atleta puede llegar a sintetizar más de 100 kilos de ATP en un día de competición o en un día de entrenamiento. Imagínense. Eso está en el libro de Antonio Blanco. Está en el libro. Entonces, ahora que ya sabemos todo sobre su estructura, nosotros vamos a ver cómo nuestras células, nuestras mitocondrias, fabrican este ATP en un proceso llamado ¿cómo se llamaba el proceso de síntesis de ATP dentro de la mitocondria? Fosforilación oxidativa. Porque en el citosol también nosotros producimos ATP y es la fosforilación de sustrato. Pero hoy vamos a ver la fosforilación oxidativa. Se sorprendió eso. Encabezado, va a llevar sello hoy. Encabezadito, nombre completo, unidad 10, bioenergética, tema, cadena transportadora de electrones. Unidad 10, bioenergética. Unidad 10, bioenergética, tema, cadena transportadora de electrones. ¿Qué es lo que tenemos que saber sobre la cadena transportadora de electrones? Todo.
todo. Componentes, cada uno de sus componentes, de sus complejos proteicos y no proteicos. ¿Cómo funciona? ¿Quién puede inhibir esa cadena y quién puede desacoplar esa cadena? Y nosotros tenemos un bajón de la síntesis de ATP y eso incluso puede apeligrar la vida de nuestra célula. Nuestra célula va a morir y si la célula muere, nosotros también. Entonces voy a poner el dibujito que van a ir haciendo. Nuestra bicapa de fosfolípidos, ácidos grasos saturados, insaturados, poliinsaturados. Es en esto lo que eu vou sellar. É para desenhar isso. Para desenhar isso, exatamente. Vamos ser artistas, foi. Opa!
Esto sí o sí cae en el examen. Sí o sí cae en el examen. Entonces hay que manejar bien sus nombres, cómo funciona, qué produce, sus componentes. Como les dije la vez pasada, ahora empezamos con bioquímica, ¿verdad? Bueno, ¿listo? Necesito que presten atención en la explicación, ¿sí? Después le voy a dar tiempo para que copien todo lo que yo voy a explicar y completar ahí en el esquema. Yo necesito que presten atención y pregunten si hay dudas. Hay un video también grabado en la plataforma para que ustedes lo puedan ver. Y ahí se graba también. Así que no hay excusas. ¿Cómo es? Con la doctora aprende. Ou aprende. Sí o sí. Assiste 10 vezes que aprende. Me encantó esa publicación. Con la doctora Adriana se aprende sí o sí. No hay excusa. ¿Ah? Y ustedes tienen que saber que existen medicamentos que ustedes usan con el paciente que puede bloquear todo esto. Imagínate que existen moléculas inhibidoras y desacoplantes de todo este proceso. Está sucio. Traje para limpiar mi anteojo.
¿Listo? Después ustedes ponen los colores, pintan y todo, ¿sí? Bueno, entonces, esta partecita de nuestra bicapa, ¿verdad? De la membrana celular, representa las crestas mitocondriales, aquella invaginación que se encuentra en la membrana interna de la mitocondria. Recuerden que ahí recibía el nombre de crestas. También es correcto llamar criptas, ¿sí? Criptas mitocondriales o crestas mitocondriales. Es ahí donde se encuentran este complejo proteico que recibe el nombre de cadena transportadora de electrones. Cadena transportadora de electrones. ¿Se cayó? Se cayó. No, acá. Bueno, nosotros estamos entonces en esta partecita aquí, que es la matriz. Entonces, imagina ahí es la matriz mitocondrial, lugar, sitio mitocondrial donde ocurren las reacciones bioquímicas, las reacciones enzimáticas, las reacciones de oxidorreducción en mayor parte de nuestras células, ¿verdad? Casi todas las reacciones de oxidorreducción están ocurriendo aquí, en la matriz mitocondrial. Si tenemos algunos ejemplos, ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs hay 4 reacciones de oxidorreducción, produciendo 4 nucleótidos reducidos. ¿Sí? NAT reducido, FAT reducido. Aquí también ocurre la beta-oxidación. Por cada vuelta de la beta-oxidación, que se llama hélice de Laning, por cada vueltita, que son 4 reacciones químicas, para poder romper el enlace beta de ese ácido graso, se genera un NAT reducido y un FAT reducido. O sea, que aquí está lleno de FAT y NAT reducido. Poder reductor se llama eso. Las enzimas necesitan FAT y NAT oxidado, ¿verdad? ¿Qué pasa si tu NAT y tu FAT está todo reducido, está todo lleno de protones y electrones? No va a poder ayudarle a la enzima porque ella es su colaboradora, ¿verdad? Su coenzima, su ayudante, y ella como ayudante tiene que estar en estado oxidado. Eso significa sin protones y sin electrones. Rápidamente esos nucleótidos reducidos tienen que venir a entregar en la cadena transportadora de electrones lo que ellos están acarreando. Recuerden que ellos son nuestros carriers electrónicos. Si esto está inhibido, los NAT y los FATs quedan con sus protones y electrones aquí como esas cucarachitas mareadas, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo, está bloqueado. Todas estas reacciones bioquímicas aquí que producían NAT y FAT se van a bloquear. El ciclo de Krebs se va a bloquear. La beta-oxidación se va a bloquear. Porque ellos necesitan el NAT y el FAT oxidado, así. Y ellos vienen a reciclarse acá. Es donde ellos se vienen a renovar. Nuestras enzimas necesitan de ellos oxidados como carriers electrónicos, ¿sí? Y aquí ellos están acarreando. Ellos ya están con sus pares de protones y sus pares de electrones. Y todas las reacciones bioquímicas que ocurrieron aquí necesitan de esta forma. Y si no lo tienen, se va a bloquear. El ciclo de Krebs es el corazón de las vías metabólicas oxidativas. Todos los productos oxidativos, los metabolitos de esa oxidación, de los carbohidratos, de los lípidos, las proteínas, están llegando en el ciclo de Krebs. Él es el corazón. Y él no va a poder funcionar si no hay las enzimas y las coenzimas activadas necesarias para ese proceso.
Se va a bloquear completamente. ¿Ok? Entonces, lo primero es conocer los nombres de los complejos. Hay 4 complejos. 1, 2, 3 y 4. Este no es el complejo 5, a pesar de que la mayoría de los autores lo nombra como el complejo 5. Él no forma parte del complejo de la cadena transportadora de electrones. Es una proteína enzimática aparte, llamada ATP sintasa. No es el complejo 5. No es el complejo 5. ¿Está bien? Complejo 1. NADH ubiquinona reductasa. Ese es su nombre. Complejo número 1 lleva el nombre del carrier electrónico que va a llegar aquí para poder entregar sus electrones y sus protones. NADH ubiquinona reductasa. Ella es una proteína de alto peso molecular, es la proteína más grande de todo el complejo, atraviesa 7 veces la membrana, ¿sí? Entonces una proteína heptámera se llama, heptámera, atraviesa 7 veces aquí y forma un canal. Porque a través de ella va a haber bombeo de protones. Entonces, ella es una proteína enzimática, porque aquí va a ocurrir reacciones de óxido-reducción y al mismo tiempo ella es una proteína que funciona como una bomba, porque ella se va a activar con la energía que se va a generar aquí por los saltos de los electrones y va a permitir el paso de protones de la matriz al espacio intermembranoso. Entonces ella está haciendo 2 cosas. Está reciclando NAD reducido y está bombeando protones. Está creando energía térmica, calor y energía química. Porque gran parte de la energía que se genera aquí se disipa como calor en nuestro cuerpo. ¿Quién es lo que genera calor en nuestro cuerpo? Las mitocondrias. ¿Sí? Por eso el tejido adiposo pardo es abundante en mitocondrias. ¿Por qué tiene ese color pardo? Por los citocromos. Estos citocromos todos son hemoproteínas. Esta es una hemoproteína también. Todos ellos tienen hemoproteínas. Citocromos son hemoproteínas. Y la hemoproteína tiene hierro. Y el hierro tiene color. ¿Sí? Por eso se llama tejido pardo. Bueno, ¿cómo es lo que funciona esto? Entonces aquí, en el primer complejo, va a llegar el nucleótido reducido que lleva su nombre, NADH más H, cargado. Esto entonces está en su estado reducido, que proviene de varias vías metabólicas de óxido reducción que han producido este NAD reducido. Él llega aquí, en el primer complejo que lleva su nombre, y él va a entregar sus pares de electrones que están viajando con estos protones. ¿Quién lo que va a aceptar ese par de electrón que él está trayendo y que es energía, está vibrando? Es un átomo, tiene movimiento, tiene energía. Flavina, mononucleótido. ¿Quién era la flavina? Riboflavina, vitamina B2. Mira dónde está funcionando tu vitamina B2. Porque las vitaminas del complejo B están relacionadas con la energía. ¿Verdad? Obtención de energía, síntesis de ATP. Acá está funcionando tu vitamina B2. Acá está funcionando tu vitamina B3 niacina. Entonces, los parcitos de electrones, un parcito,
son pasados del NAT reducido a la flavina mononucleótido, que es el grupo prostético del complejo número 1. Es su grupo prostético, aquello que no es proteína. Otro grupo prostético que tiene esta proteína, complejos de hierro y azufre. ¿Cuánto? 8. 8 complejos de hierro y azufre hay acá. Y ellos van a hacer una especie de ping pong, papa caliente. Toma. Así cuando nosotros hicimos de las vitaminas que pasaban el borrador, ¿verdad? Pasa. No quiero. Hay mucha energía acá, ¿sí? Entonces ellos comienzan a pasar de uno a otro, a hacer saltos electrónicos. Empiezan a hacer óxido, reducción, ¿sí? Entonces ese gana y pasa. El otro estaba en estado ferroso, pasa y se transforma en férrico. Va habiendo óxido reducción aquí a una gran velocidad. 8 veces precisamente. Esos saltos electrónicos, ese estado de óxido reducción que ocurre aquí, genera una energía. La energía protón motriz. Protón motriz. Esa energía entonces es utilizada para bombear los protones de un lado de la membrana al otro. Entonces, esta proteína, como una proteína bomba, necesita energía para poder bombear. Frecuentemente las bombas sacan la energía del ATP, pero el intuito aquí es producir ATP y no gastar. Entonces, esta proteína lo que va a hacer es usar la energía protón motriz que se genera aquí para bombear estos protones. Con eso se recicla nuestro NAT. Está listo para participar en más reacciones de beta-oxidación, en reacciones del ciclo de Krebs y muchas otras cosas más. ¿Qué es lo que pasó con los electrones que estaban saltando acá? ¿Qué es lo que pasa con estos electrones que están haciendo aquí? Óxido-reducción, óxido-reducción. Ellos son radicales libres. Y si ellos continúan saltando, van a hacer peroxidación de los fosfolípidos de membrana y van a dañar la membrana mitocondrial. Van a oxidar los fosfolípidos que están ahí. Ellos son radicales libres. Para eso está nuestra coenzima Q, nuestra ubiquinona, que por eso lleva también este complejo 1 su nombre. La ubiquinona, como poderoso antioxidante, como carrier electrónico, viene, ella se mueve, ella no está fija, ella no atraviesa la membrana, ella se mueve en la bicapa del lado del espacio intermembranoso y viene y acepta estos electrones, este parcito de electrón que estaba saltando aquí a lo largo de esta proteína. Cuando se genera la energía suficiente para el bombeo de los protones, han cumplido su función. Entonces viene la ubiquinona a rescatar. ¿Listo? Ya cumplieron su función. Voy a llevar en el siguiente complejo. Lo lleva en el complejo 3. Entonces viene la ubiquinona, atrapa esos electrones que estaban saltando aquí, tienen todavía mucha energía, son muy inestables y los lleva con seguridad para no dañar nuestros fosfolípidos de membrana. ¿Y llevan dónde? En el complejo 3. Haciendo el mismo proceso aquí.
Ellos también tienen complejo de hierro y azufre y tienen el citocromo B, que es el grupo prostético de este complejo que se llama ubiquinona, citocromo B redutasa. Entonces viene esto aquí y da estos electrones al citocromo B. El citocromo B lo acepta, así como hizo el FMN, y lo pasa al hierro y ellos empiezan a hacer óxido-reducción, óxido-reducción, óxido-reducción. ¿Qué pasa? Bombean más protones. ¿Por qué? Porque aquí adentro está lleno. Porque una de las funciones de nuestro metabolismo oxidativo es sacar los hidrogeniones de la materia orgánica. Y la materia orgánica está llena de hidrógenos. Entonces aquí hay bombeo de más un parcito de hidrogeniones. Salta, 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 salta. ¿Quién viene a poner orden acá? ¿Te asustaste? Salta, salta. Salta, salta. ¿Quién viene a poner orden acá? Bueno, ya está, ya se bombeó los protones. Basta. Citocromo C. Otra hemoproteína que tiene el grupo prostético, el anillo tetrapirrólico, que tiene el grupo hemo ahí adentro, que tiene el hierro en estado ferroso. ¿Sí? Y ella va a atrapar esos electrones que estaban saltando aquí y va a llevar al complejo 4. Lleva con seguridad para que no se oxiden nuestros lípidos y lo lleva al cuarto complejo, el citocromo oxidasa. El citocromo oxidasa es la proteína que necesita el oxígeno molecular. Ella trabaja solo con el oxígeno molecular. Estos electrones van a pasar al citocromo A. Aquí hay un complejo de citocromos A. Hay el A, hay el A3. Y estos citocromos A trabajan con el cobre. Y ellos van a hacer óxido-reducción. Van a hacer los saltos de electrones. Y con esa energía también permiten el bombeo de más protones. ¿Qué es lo que está pasando aquí al pasar protones de un lado al otro de la membrana? ¿Qué es lo que se está cambiando ahí en la membrana? Energía, el potencial de acción, ¿verdad? Estoy cambiando la polaridad de mi membrana. Este lado está muy positivo ahora, este lado está más negativo. Este lado tiene un pH, este lado tiene otro pH. Yo estoy haciendo un cambio muy importante de un lado a otro en la membrana y eso es una señal para la célula. Es una señal para proteínas, para que ellas se abran o se cierren. Entonces ahí pasó más un parcito y el aceptor final de todo esto, electrones que están saltando, es el oxígeno molecular, que va a captar estos electrones que están saltando aquí y va a quedar muy electronegativo, como si fuese un superóxido. ¿Verdad? ¿Qué es lo que él va a hacer? Va a hacer una fuerza de empuje, de atracción para estos protones electropositivos que están aquí. Y él está aquí muy electronegativo. Entonces aquí hay muchos oxígenos recibiendo a montones estos electrones y quedando muy electronegativo. Y ellos van a empezar a hacer una fuerza de empuje, de atracción, porque este lado está muy positivo y ahora este lado está muy negativo.
Y aquí hay una fuerza de protón motriz generada que va a ser utilizada sabiamente por esta proteína. Todo lo que pasó ahí va a empezar a volver aquí, generando de una forma potencializada esa fuerza protón motriz, y esa fuerza generada es lo que ella va a usar para fosforilar ADP, que hay mucho aquí adentro. Hay ADP aquí, la célula está usando, y hay también fósforo inorgánico, o tiene que haber fósforo inorgánico. Y ya saben, nosotros tenemos que comer, no fabricamos fósforo. Ella lo que va a hacer es fosforilar ADP con fósforo inorgánico. ¿Quién fabrica ADP? La mitocondria fabrica este nucleótido, adenosín difosfato. La mitocondria fabrica adenosín monofosfato. La mitocondria está fabricando. Y también va a fabricar el ATP, utilizando esa fuerza protón motriz que se genera aquí. ¿Y qué es lo que pasa con estos protones que volvieron todo de nuevo y están ahí? Son radicales libres. El oxígeno lo va a captar y va a fabricar agua. Entonces, esto se combina y formamos moléculas de agua en el interior de nuestra mitocondria. ¿Cuánto? Unos 200 a medio litro de agua por día en nuestras mitocondrias al fabricar esos 40 kilos de ATP. Medio litro de agua nuestro cuerpo está fabricando, nuestras mitocondrias fabrican a partir de oxígeno molecular y de hidrogeniones. ¿De dónde aparecieron esos hidrogeniones? Aparecieron de la materia orgánica en la vía catabólica de nuestro metabolismo celular. Entonces, este NAD reducido fabricado aquí va a activar al complejo 1, al complejo 3, al complejo 4. Se va a beneficiar la ATP sintasa, va a aprovechar todo eso. Y para que todo funcione de una forma ordenada y sin daño, tenemos a la coenzima Q10, que no es proteína, y al citocromo C, que no es una proteína. ¿Sí? Ellos no llegan a ser proteínas porque ellos no están formados por 50 aminoácidos. Entonces, ellos son carriers electrónicos. Ellos son también coenzimas, ¿verdad? Mira, acá está su nombre, coenzimas. Están formados por materia orgánica, pero no llegan a ser proteínas. ¿Está bien? Entonces, de esa manera va habiendo un bombeo de protones de un lado al otro de la membrana. Y eso crea muchos cambios. Cambio de pH, cambio de polarización, cambio de energía. Esa parte de la concentración, ¿verdad? ¿Cómo podemos llamar? La parte de la osmolaridad. Hay un cambio demasiado grande ahí. Y todo ese cambio activa a la ATP sintasa, que tiene una porción, ¿cómo se dice? Fibrosa. Tiene una porción fibrosa, tubular fibrosa, llamada de F0, es la porción estructural, es la que forma el canal, el poro por donde va a pasar los protones. Y tiene una porción proteica globulosa. Esto es fibrosa o fibrilar y esto es globulosa, llamada de F1. Son diferentes cadenas proteicas. Mi globulina alfa, mi globulina beta, mi globulina alfa, mi globulina gamma. Entonces es un complejo proteico enorme de elevado peso molecular. Cada uno de estos tiene nombres diferentes. Yo lo que necesito que ustedes sepan es
que ella está formada por una porción estructural y una porción catalizadora. Esa porción estructural que atraviesa la membrana y forma un poro recibe el nombre de F0. Y esa porción globulosa, catalizadora, responsable de la fosforilación de sustrato, recibe el nombre de F1. Eso nomás necesito que sepan. No quiero que me estén estudiando cada uno de esos porque ni yo no sé. ¿Está bien? Entonces, eso nomás quiero que sepan. Fosforilación de sustrato. Es aquí donde está ocurriendo eso. Y nuestras crestas mitocondriales tienen varios de estos complejos. No es uno por crestita, es varios, secuencias de cadena transportadora de electrones. Porque ¿cómo vamos a explicar que nuestro cuerpo puede producir 40 kilos de estas moléculas por día? ¿Sí? Entonces son varias al mismo tiempo. Muy bien. Entonces, ¿y dónde lo que actúa el FAT reducido? ¿Cuál lo que es el trabajo del complejo 2? El trabajo del complejo 2 es recibir aquí entonces el FAT reducido. El FAT va a llegar aquí en el segundo complejo, no en el primero ni en el tercero, va a llegar en el segundo, que recibe el nombre de succinato ubiquinona redutasa. Ese es el nombre del segundo complejo. Su grupo prostético es el FAT, flavina adenina dinucleótido, nuestra vitamina B2. Y el FAT va a llegar aquí. Y él también tiene complejos de hierro y azufre para hacer la oxidorreducción, pero no tanto como este. Él tiene menos. 5 núcleos de hierro y azufre. Entonces, él entrega sus electrones. Él está trayendo también aquí los electrones con sus protones y él entrega al FAT. El FAT recibe eso, porque él es también un carrier, como él. Y esto recicla el FAT que está listo de nuevo para ser utilizado por las enzimas que necesitan al FAT. En el ciclo de Krebs hay una enzima, una reacción química, justamente llamado succinato, succinilcoenzima A, y después él se transforma en succinato. En esa reacción del ciclo de Krebs se necesita el FAT. Por eso este complejo recibe ese nombre, ¿sí? El succinato, nuestra succinato deshidrogenasa, es una enzima que necesita FAT para funcionar en el ciclo de Krebs. Ella es FAT dependiente. Bueno, entonces acepta los electrones y pasa los electrones al núcleo de hierro y azufre, que va a ser oxidorreducción, oxidorreducción, oxidorreducción. El complejo 2 es una proteína pequeñita, es la más pequeñita del complejo. Ella no atraviesa la membrana, ella no forma un poro y por eso ella no puede hacer el bombeo de protones. Aquí no hay bombeo de protones. ¿Qué es lo que pasó con los hidrogeniones que ella liberó acá? Van a pasar acá recién. Aquí recién van a ser transportados. Entonces, ella viene, hace oxidorreducción, entrega, ya está lista, se fue, chao, va a ir a traer más, pasa al hierro y azufre, oxidorreducción, oxidorreducción. La coenzima Q10 saca estos electrones de aquí, recoge los electrones de aquí, porque esto puede dañar la membrana, y lo lleva al tercer complejo, que hace oxidorreducción y permite el bombeo de esos protones. Viene el citocromo C, atrapa esos electrones y lleva al complejo 4, oxidorreducción, más bombeo de protones.
deja el oxígeno muy electronegativo. ¿Por qué? Porque él es el aceptor final de estos electrones que estaban saltando aquí. Y va a hacer otra esa fuerza de atracción, de empuje. Entonces, estos protones que pasaron también aquí van a regresar. Pero como son menos, van a producir menor cantidad de ATP. Se calcula que por cada NAT que llega en el primer complejo y hace todo eso, se produce 2,5 a 3 moléculas de ATP. Nosotros consideramos esto, redondeamos siempre en 3, ¿sí? Entonces nosotros vamos a usar 3. Por cada NAT que llega en el complejo 1, se fabrica 3 moléculas de ATP. Así vamos a redondear para no hacer número quebrado, porque nosotros vamos a calcular después eso. Por cada FAT reducido que llega en el complejo 2 y provoca aquí los saltos de los electrones, provoca aquí el bombeo de protones, va a regresar menos. Si regresó menos, menor la fuerza protomotriz generada aquí, y por cada FAT que llegó allá, se van a producir 1,5 a 2 moléculas de ATP, y nosotros vamos a calcular 2. Entonces, resumiendo, por cada FAT reducido que llega en la cadena, se producen 2 ATPs. Por cada NAT reducido que llega en la cadena, se producen 3 ATPs. En Brasil, la cuenta que más se acepta es 1,5 y 2,5 en la mayoría de los libros y los autores. Porque ellos dicen que también la energía se pierde, que se pierde también esos saltos de electrones, que no todo se puede aprovechar. Y eso es una hipótesis, ¿verdad? De que si nuestras células son muy eficientes, ellas van a poder fabricar esta cantidad. Y eso depende de nosotros, de darle a nuestra mitocondria todo lo que ella necesita. ¿Qué es lo que ella necesita? Y Damara, ¿qué es lo que necesita acá nuestra mitocondria para poder hacer todo eso? Oxígeno, vitamina B3, vitamina B2, coenzima. ¿De dónde viene este enxofre? ¿De dónde viene el azufre? De 2 aminoácidos. ¿Quiénes son los 2 aminoácidos que tiene azufre? Cisteína y metionina. ¿Dónde están esos aminoácidos, cisteína y metionina? En la carne, en la carne roja. ¿Sí? En la carne. Después, ¿qué más? Grupo hemo. Mira dónde está tu cobre. ¿Cómo llegó este cobre acá? Es el cobre que nosotros comimos con nuestros alimentos, con nuestra carne, con nuestros vegetales. ¿Cómo llegó ese cobre ahí? Llegó traído por una proteína llamada ceruloplasmina que el hígado fabrica. Solo el hígado fabrica esa proteína. Ceruloplasmina. Una proteína que yo voy a medir en el perfil bioquímico de mi paciente para saber si su hígado está funcionando bien. ¿Y qué pasa si el hígado de este paciente está inflamado? Está lleno de alcohol, está lleno de carbohidratos, está lleno de grasa, esteatosis hepática. No fabrica la ceruloplasmina, no fabrica la otra proteína transportadora, la albúmina. Yo, para saber si el hígado de mi paciente funciona bien, albúmina y ceruloplasmina. ¿Sí? Vamos a anotar acá el nombre. Ceruloplasmina. Y esto se pide para saber.
¿Qué más hace la ceruloplasmina en el macrófago del hígado y del vaso, donde nuestros glóbulos rojos, que tienen el 70% de todo el hierro de nuestro cuerpo, él es el responsable de reciclar ese hierro? Porque nuestros requerimientos de hierro es tan grande, que la dieta cubre solo un 8 a 10%. Para poder cubrir nuestro requerimiento de hierro, ustedes están viendo acá. Esto tiene hierro, esto tiene hierro, esto tiene hierro, acá hay hierro, acá hay hierro, acá hay hierro. Para cubrir esa demanda de hierro, nosotros tendríamos que comer 25 kilos de carne roja por día. Imposible, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Recicla las hemácias. ¿Y quién hace eso? Los macrófagos. Las células de Kupffer y las células del sistema retículo endotelial fagocitario, que hoy en día reciben el nombre mononuclear fagocitario, ¿verdad? Ellos necesitan de esta proteína para hacer el reciclado del hierro. O sea que esta proteína es responsable también del metabolismo, no solo del cobre, para que el cobre pueda llegar donde tiene que llegar, sino que también del rescate del hierro de nuestra hemoglobina cuando ese glóbulo rojo se recicla. ¿Y yo puedo saber todo eso? Claro que puedo. Existe ceruloplasmina para medir y no es caro medir ceruloplasmina. ¿Está bien? Y bueno, y así estamos fabricando las moléculas de ATP aquí por los nucleótidos reducidos que llegan a la cadena transportadora de electrones. Y necesitamos de todos esos componentes para que esto trabaje de forma coordinada, ¿verdad? De una forma espantosamente coordinada. Y cuando nosotros no le damos ese componente, empezando luego por acá, empezando luego por ahí, ¿verdad? No le damos el oxígeno. Recuerden una vez, ¿quién es el que lleva el oxígeno a estas células? El hierro de la hemoglobina. Por eso la primera parte fundamental, leer el hemograma de mi paciente. Por eso él es el examen de cabeza. Cuando yo empiezo a pedir los análisis clínicos, lo primero que voy a pedir es hemograma completo. Hemograma completo, 20 parámetros. Hay varias coenzimas. La Q10 es la más abundante en nuestro cuerpo, ¿sí? Ella es la ubiquinona. En los alimentos, vegetales, ella está en forma de ubiquinol. Ella es abundante en la carne, en los crustáceos, en los alimentos de color naranja. Ella es un terpeno. ¿Recuerdan los terpenos? Beta-caroteno, carotenoide, resveratrol, gingirol, ¿sí? Y todos aquellos alimentos de colores intensos, llenos de carotenoides, son ricos en coenzima Q10. Y hoy también se puede suplementar de una forma segura la coenzima Q10. Sí. Eu estou pensando em algum medicamento que iniba uma dessas. Poderia dar um exemplo de um medicamento? Sí. Antibióticos. Hay una serie de antibióticos que pueden inhibir. Lo que ellos van a hacer es unirse a los grupos prostéticos, a las vitaminas, ¿verdad? Principalmente al FMN. Ellos se unen aquí y si esto está desactivándolo, inhibiendo, ¿verdad? Se une, él está ya reducido, está pegado ya con algo. ¿Cómo él va a recibir los electrones si él ya está pegado con algo? Oligomicina A es un ejemplo.
Los indios amazónicos usan un veneno para cazar, un veneno obtenido de un peixe. Rotenona es el nombre de la droga, de la molécula. Esa molécula, que es una toxina, se une acá. Entonces, al bloquear esto, esto no se recicla, ya bloquea las principales vías metabólicas porque esta es la que tiene mayor requerimiento. Esta es la más abundante, la más frecuente que esta, causando ¿qué? De una forma rápida una parálisis en la persona que está contaminada o fue inyectada con esa retenona. Los indios usan eso para cazar. ¿Sí? Cianuro. El cianuro afecta al citocromo oxidasa, inhibe completamente a los citocromos A, al cobre, impidiendo que ese cobre pase los electrones al oxígeno. Y si él no se queda electronegativo, ¿quién es lo que va a traer los protones acá? Cortó la cadena transportadora de electrones. Pero esto funcionó. Hay un acúmulo acá hay un pH ácido de la gran 7, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Desnaturalización de proteínas. ¿Qué es lo que pasó con todos esos electrones que están saltando acá y al final no llegó a disipar como calor, fiebre, hipertermia, fiebre? Entonces, vamos a ver después, ¿sí? Cuáles son los componentes que van bloqueando y aquellos que desacoplan este potencial de hidrógeno va a afectar la ATP sintasa. Ella necesita ese acúmulo de protones. Miren allá, miren cómo están los protones ahí arriba en el espacio intermembranoso. ¿Y acá dónde están los protones? ¿Verdad? Ellos están pasando todo al otro lado. Y ese potencial de acción que se genera ahí, ella necesita de eso. Hay moléculas como la aspirina, como el 2,4-dinitrofenol, que era una molécula química usada para bajar de peso. Porque se bloqueaba eso y entonces, ¿qué pasaba? Generaba calor, termogénico. Un compuesto termogénico para bajar de peso, para estimular la lipólisis. Entonces, ¿qué es lo que ella hace? ¿Qué es lo que hace la molécula? Por su naturaleza química, ella difunde la bicapa. Y ella lo que hace es atrapar los hidrógenos allá, porque ella encuentra mucho, se protona y trae para acá. Y encuentra un pH menos ácido y libera el protón aquí. Desacopla el gradiente de protones que existe de un lado a otro de la membrana. Eso es un desacoplante y la aspirina puede hacer eso. Hay gente que se quiere matar y eso, ¿verdad? Tomando aspirina, ¿verdad? Y puede causar un daño grave ahí, puede. Porque él es un desacoplante de la ATP sintasa. ¿Sí? Bueno, vamos a ver aquí, hay una animación para poder entender entonces. Más o menos, no, es difícil conseguir algo que esté completito, que esté bien, ¿verdad? Esquematizado. Más o menos con lo que ya vimos acá, que vimos cómo va funcionando, vamos a tratar de entender lo que pasa ahí. Muy bien, tenemos el complejo 1. ¿Cómo se llama nuestro complejo 1? NADH, ubiquinona, redutasa. NADH, ubiquinona, redutasa. ¿Por qué? Porque en el complejo 1 llega ¿quién? NAD reducido. Mira lo que hace. Entonces, ese NAD reducido que llega ahí,
entrega sus electrones. ¿A quién le entrega sus electrones? FMN, flavina mononucleótido. ¿Qué es lo que hace la flavina en el complejo 1? Es su grupo prostético. Es su grupo prostético. Ella también es un carrier electrónico. Ella también participa en las reacciones de oxirreducción. ¿Qué ustedes anotaron en la tabla de vitaminas en riboflavina? ¿Qué pusieron? Proceso bioquímico en el cual participa. ¿Qué pusieron ahí? Óxido reducción. Así grandote ustedes pusieron ahí. Muy bien, y ahí estamos viendo una de sus acciones de óxido reducción. Recibir esto. Ella estaba oxidada, ahora está reducida. Y luego ya le pasa al hierro, que también estaba oxidado y ahora ya está reducido. Y que le pasa al azufre, y el azufre al siguiente hierro, y hierro al siguiente azufre, y así. Un ping pong. Paqui, 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 paqui. Energía, energía que esta proteína sabe usar para realizar bombeo de protones. Es eso. Entonces ahí vemos en el primer complejo. ¿Quién viene a salvar la situación? La coenzima Q, nuestra ubiquinona. Después que hubo acá el trabajo, que hubo acá el sarambí. Sarambí, ¿qué es sarambí? Un desastre, ¿verdad? Vino ahí, ¿verdad? Un desastre, pasó un tornado ahí. Hay alguien que venía a arreglar, a poner todo otra vez en su lugar. Y esa es la coenzima Q10. Nuestro cuerpo produce coenzima Q. Nuestro cuerpo produce la ubiquinona. Sí. Todas las células de nuestro cuerpo producen ubiquinona, desde la piel hasta el cerebro. En la misma vía metabólica de la biosíntesis del colesterol. Nosotros tenemos que producir colesterol para producir este terpeno llamado ubiquinona. Y ahí, ese paciente que toma el hipolipemiante para no producir el colesterol, ¿qué hace? Ay, me duele todo mi cuerpo, me duele todo, parece que un tractor pasó encima de mí. Oye, así viven ellos. No tengo ganas para nada. Tenés que salir a caminar, a trotar, a hacer gimnasia. No, tengo un dolor muscular tremendo, no puedo ni levantar de la cama. Así ellos viven. La gente que toma las estatinas. ¿Por qué? Porque la estatina bloquea nuestra biosíntesis de ubiquinona. ¿Podemos obtener de los alimentos? Sí, pero la principal fuente es nuestra biosíntesis. Apenas un 10, máximo 30% va a ser exógeno. El 70%, en el mejor de los panoramas, ¿verdad? Nosotros tenemos que producir. A veces 100%. Bueno, ¿qué es lo que la ubiquinona cargada, reducida va a hacer con esos electrones? Va a llevar al complejo 2. ¿Al complejo 2? No, al complejo 3. Al complejo 3 va a llevar. Y en el complejo 3 va a pasar lo mismo. Miren allá. Entonces, llevó, complejo 3. ¿Quién va a aceptar en el complejo 3? Citocromo B. Citocromo B. Hace salto, bombea. ¿Quién viene a rescatar, a poner orden acá? Citocromo C. ¿Y qué hace el citocromo C con esos electrones? Lleva al último complejo, al cuarto. ¿Y cómo se llama ese complejo? Citocromo oxidasa. Oxígeno dependiente. El citocromo A, él está lleno de citocromo A. Y el citocromo A acepta esos electrones, hacen esos saltos, le pasa al cobre y el cobre le va a pasar al oxígeno.
Vamos a mirar. Ahí pasó, está saltando. Le va a pasar, ahí bombeó. ¿Dónde está el oxígeno? El oxígeno, aquella bolita más rosadita, ahí viene. Aceptó los electrones, está muy cargado. Atrae los protones. Esos protones tienen que entrar, ¿verdad? Él está atrayendo, mira, está formando agua. Está haciendo una fuerza de empuje, permitiendo que todo lo que pasó de un lado a otro, ese acúmulo de protones ahí en el espacio intermembranoso, vuelva a ingresar hacia la matriz. El dibujo ahí está al contrario nomás que el nuestro, ¿verdad? Arriba es matriz y ahí espacio intermembranoso. Y por cada NAT que llegó allá en el primer complejo, ¿cuántas moléculas de ATP se pueden crear? 3 moléculas de ATP. Hasta hoy no se sabe muy bien cuántos son verdaderamente los protones que se bombean acá. Porque hay 3 hipótesis, hay 3 teorías para que cómo esto funciona, ¿verdad? Hay una que es la más aceptada, que es la que estamos viendo ahora. La teoría a ver un poco cómo se llama, acá, quimio-osmótica. Se fue un médico que dijo, así funciona. Y hasta hoy nosotros estamos aceptando. Hay varias hipótesis, esta es la hipótesis quimio-osmótica. Bueno, y ellos no entran todavía en acuerdo, no consiguen todavía afirmarnos con certeza si se bombea 4, si se bombea 6, si se bombea 10. Algunos autores dicen que se bombean 10, otros dicen 6, otros dicen 8. Lo que sí hasta hoy ellos pudieron afirmar es que cuando eso retorna, se puede llegar a fabricar 2,5 a 3 moléculas de ATP por cada NAT que llegó en el complejo 1. Eso están de acuerdo. Y para finalizar acá, lo que pasa en el complejo 2. Mira, el complejo 2 no atraviesa la bicapa. Es el complejo proteico más chiquito. ¿Cómo se llama? Succinato, ubiquinona, redutasa. Su grupo prostético es el FAT. Y el FAT reducido llega aquí. Mira, el FAT reducido. Hace la misma cosa. Hay energía, hay saltos de electrones, hay óxido reducción. Pero ella no permite el bombeo de protones porque ella no es un canal. Pero al rescate viene la ubiquinona y lleva al siguiente complejo, que es el complejo 3, que sí va a permitir el bombeo de protones. Viene al rescate el citocromo C y lleva al cuarto complejo. Hay la oxidorreducción, hay el bombeo de protones. Viene el oxígeno molecular, aceptor final de esos electrones, queda muy electronegativo, empezando a captar todos los protones, haciendo una fuerza, ¿verdad?, de atracción importante, y esos protones que se bombeó en el complejo 3 y 4 regresan y generarán una fuerza protomotriz suficiente para generar 1,5 a 2 moléculas de ATP. Eso es lo que sucede. Eso es lo que vamos a hablar después del receso. Eso es la hipótesis quimiosmótica que tienen que saber. Eso es sacado del libro de Antonio Blanco. Y los componentes. ¿Cómo funciona eso, verdad? Esa translocación de protones que configura a nuestra hipótesis quimiosmótica.
¿Ok? Bueno, vamos a hacer entonces un recesito. ¿Qué es lo que hace esta rotenona que causa la parálisis? Actúa en el complejo 1, inhibiendo la reoxidación de NAT. ¿Por qué? Porque esa toxina se une al FMN, que es el responsable de reciclar esto, de recibir los electrones. Y si él no puede recibir esos electrones, el NAD no se va a reoxidar, no se va a reciclar, va a quedar en su forma reducida y va a afectar la disponibilidad de los NADs oxidados. Y las reacciones que anteceden este paso necesita el NAD oxidado. ¿Y dónde él se está reciclando? Aquí. Entonces ese paso va a estar fallo. No afecta al FAT. O sea que los FATs van a venir, va a pasar acá este proceso, pero sí afecta al complejo 1 y el complejo 1 activado es el que produce mayor cantidad de energía. El complejo 1 es el responsable de reoxidar NAT y ella es la coenzima más abundante, más utilizada, más necesaria para las reacciones de óxido-reducción. Amital, un barbitúrico muy utilizado antes para hacer dormir al paciente. Utilizado como un anestésico. Inhibe al complejo 1 también. Afecta las oxidaciones dependiente de NAT. Entonces, amital, barbitúrico también en el complejo 1. Antimicina A, antibiótico. Es un antibiótico, hoy en día prácticamente ya no se usa, se usó bastante. Actúa inhibiendo el complejo 3. Entonces aquí, a este nivel, entonces lo que él va a hacer, si esto está bloqueado, esto se va a ver afectado. Inhibe la reoxidación de NAT y de FAT. ¿Por qué? Porque aquí está bloqueado, no va a empezar más a recibir, se va a congestionar todo esto y entonces ya no se va a reoxidar FAT ni NAT por inhibir el complejo 3. Cianuro y monóxido de carbono bloquean el paso de electrones al citocromo A3. Ellos son los que van a pasar al cobre y de cobre al oxígeno y ese paso va a estar bloqueado. Cianuro y el dióxido de carbono, monóxido de carbono, que sabemos que puede llevar a la muerte en poco tiempo por su intoxicación. Y mira dónde ese gas va a actuar, en el complejo 4. Cianuro y monóxido de carbono. Entonces, ellos son inhibidores de los complejos proteicos. Vamos a leer un poquito lo que nos dice esta hipótesis quimiosmótica. La energía liberada por el transporte de electrones se utiliza para bombear protones desde la matriz hacia la membrana. La energía generada por el transporte de electrones, por los saltos, por las reacciones de óxido-reducción, son utilizadas para bombear protones de un lado a otro de la membrana. ¿De dónde? De matriz al espacio intermembranoso. Eso es lo que dice ahí. El bombeo de protones se realiza a través de transportadores localizados en las crestas mitocondriales. De los 4 complejos, ¿cuáles son los complejos que hacen ese transporte? El 1, el 3 y el 4. 1, 3 y 4. De esta manera se genera un gradiente electroquímico de protones que ejerce lo que se conoce como la fuerza protonmotriz.
ya que cuando los protones atraviesan de nuevo la membrana a través del sistema ATP sintasa, esa energía protomotriz se transforma en energía de enlace en moléculas de ATP. Entonces, lo que la bomba va a hacer, la bomba ATP sintasa, la proteína ATP sintasa, es usar esa energía del movimiento de protones para fosforilar ADP y fósforo en un proceso que recibió el nombre fosforilación oxidativa para crear nuestro nucleótido energético, ATP. 70% de nuestro ATP está siendo fabricado ahí, de esa manera. Y de las 3 hipótesis que existen, esta hipótesis quimiosmótica es la más aceptada. Luego, nosotros tenemos los desacoplantes. Son sustancias o compuestos que impiden la síntesis de ATP, pero no bloquean el flujo de electrones. O sea que va a haber los saltos, va a haber la oxirreducción, va a haber el bombeo de protones, va a haber la reoxidación de nuestras coenzimas. No van a afectar esa parte. ¿Quién afecta eso? Son los inhibidores. Aquí nosotros estamos hablando de un desacoplante. De esta manera, desacoplan la cadena respiratoria de la fosforilación oxidativa. Es ahí donde ellos van a intervenir. El 2,3-dinitrofenol, el 2,4 también, 2,3 y 2,4 dinitrofenol llamado DNF, es una sustancia química y esto se usaba muchísimo antes en un fármaco que era un termogénico y se sacó del mercado porque llegó a matar a mucha gente. ¿Sí? Transfiere iones de hidrógeno, iones de protones, desde el lado externo de la matriz, allá donde se está acumulando, él va a transferir hacia adentro. Él va a hacer el trabajo del ATP sintasa. Entonces, si él hace el trabajo del ATP sintasa, ella no va a tener la energía protomotriz para generar energía para su fosforilación. Y por eso no se va a fabricar el ATP. Eso es lo que sucede. Entonces, ahí nos dice que un desacoplante transfiere iones de hidrógenos desde el lado externo hacia la matriz y anula el gradiente de protones que fue creado por la cadena. Entonces aquí hay un esquemita que nos muestra eso. Entonces, aquí yo tengo el espacio intermembranoso. Tengo un pH bajo, ácido, ¿verdad? Porque yo tengo aquí un acúmulo de protones. Tengo un pH ácido aquí, muy diferente del pH de aquí. Y aquí viene el 2,3, el 2,4 dinitrofenol, que se llama DNP. Esta es la estructura, ¿verdad?, de la molécula. Y lo que él hace es protonarse, porque aquí él viene y encuentra muchos protones. Entonces él se protona y por su naturaleza química, él logra atravesar la membrana interna mitocondrial y llega a la matriz. Al llegar en la matriz, él encuentra un pH alto. Él encuentra una diferencia de pH. ¿Y cuál es qué es lo que va a suceder aquí? Él va a hacer el equilibrio del pH de un lado a otro de la membrana. Entonces aquí está menos ácido. Lo que él va a hacer es desprotonarse. Liberar este protón en la matriz, ¿verdad? Y entonces lo que él va a hacer es colapsar el
gradiente de protones que se estaba formando en el proceso de la cadena transportadora de electrones. Entonces, lo que desacopla, él va a atrapar estos protones, él se va a protonar de este lado, va a atravesar aquí, llega aquí y libera el protón. Entonces, lo que él hace es el trabajo contrario de lo que hicieron estas proteínas, anulando de esa manera ese gradiente de protones. Aquí está escrito, hace un colapso artificial en el pH, en el gradiente de pH, de concentración de hidrogeniones. Se desprotona, mira cómo se desprotona, y así es su naturaleza química. Él llegó en el espacio intermembranoso, encontró muchos protones, se protonó y arrastró ese protón a la matriz, encontró aquí un pH distinto y liberó el protón aquí, anulando de esa manera y de una forma bastante eficaz también el gradiente de concentración de un lado a otro de la membrana. ¿Sí? Y eso es un desacoplante. La aspirina, el ácido acetilsalicílico hace la misma cosa. A nuestro pH fisiológico, ella se desprotona, un ácido, ¿verdad? Ella se desprotona, ella llega aquí desprotonada. La estructura del AS encuentra aquí muchos hidrogeniones, se protona y arrastra el protón hacia la matriz, desacoplando a la ATP sintasa. ¿Sí? Entonces tenemos dos ejemplos ahí que podemos citar, que es el DNP, de nitrofenol, y el ácido acetilsalicílico. Lo importante es resaltar que la cadena seguirá funcionando, no va a inhibir la cadena transportadora de electrones. Como no se genera, se bloqueó. Se bloqueó. Entonces, como no consigue producir la energía química que sabe utilizar nuestras células, toda esa energía creada también aquí será disipada en forma de calor. Aumenta la hipertermia. Y la hipertermia provoca la liberación de ciertos componentes químicos como la termogenina propia de la mitocondria y estimula la lipólisis. Y con eso se quema grasa. Ese era el fundamento del fármaco. ¿Sí? Muy bien. Libros de Antonio Blanco pusieron ahí en su encabezado. Ustedes tienen preguntas de control en la plataforma, ¿sí? Y esto es lo que nosotros dimos hoy para que puedan ir completando y van a entrar en la próxima clase que damos, ¿verdad? Para el viernes. Entonces está todo aquí, mira, la cadena transportadora y es prácticamente así como entra en el examen, donde van poniendo sus nombres, identificar de qué complejo se trata, identificar si esto es espacio, si esto es matriz, identificar el nombre de los complejos proteicos y sus ayudantes, ¿verdad? Acá aparecen los nombres, pero en el examen no aparece nada. Solo los esquemas, las estructuras. Y si aquí está llegando el NAT reducido,
se supone que este es el complejo 1. Y pasó todo esto, lo que pasó aquí. ¿Cuántas moléculas de ATP se va a generar aquí? 3. Entonces, en alguna fila puede ser el NAD, para otra fila va a ser el FAT. Va a haber diferentes filas en este examen, ¿sí? Entonces, manejar bien esta parte. Aquí también quiero que practiquen graficar los nucleótidos. ¿Qué es lo que es un adenosímonofosfato? ¿Cómo es su estructura? ¿Cuáles son sus enlaces? Porque en el examen va a salir la estructura y ustedes tienen que identificar componentes, enlaces, ¿sí? Entonces esto vamos a dejar para el viernes, pero yo quiero que ustedes ya lean del libro, ¿verdad? Aprovechen el tiempo para estudiar. Y acá está cita inhibidor y desacoplante. Un inhibidor y un desacoplante. Saber la diferencia entre un inhibidor y un desacoplante. ¿Dónde actúa un inhibidor y dónde actúa un desacoplante? Y una vez en un examen, como estos dos exámenes que no es del Reválida, pero es un examen de medicina, salió un esquema de y una pregunta. Voy a encontrar esa pregunta que salió en el examen creo que era de la Federal de San Paulo, del curso de medicina. Y preguntaba sobre un desacoplante y era el 2,4-dinitrofenol. Él decía un desacoplante utilizado como un termogénico, bla, 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 bla. Siempre a 7 es su pregunta, ¿verdad? Justamente para volverte loco. Vamos a corregir en sala, mas eu quero que vocês já façam, ¿verdad? Es para, ya traga listo, vamos a corregir en sala. Y ahí usted ya tiene que venir con sus preguntas. Yo no entendí esto, yo no pude hacer esto. Ya viene con eso. Ya hace una pregunta más elaborada, exactamente. Porque si yo no sé nada, no voy a ni saber qué preguntar, ¿verdad? Están siendo rastreados, parece.